Hola, hola gente, espero que estén muy bien. Bueno, hago este pequeño videito un poco para que puedan ver lo que el profe había grabado en la clase que se grabó muy chiquitito. Y bueno, la esencia era un poco introducir algunas cosas que son importantes sobre las series de Fourier. Una de ellas es ver un ejemplo que es bien simpático y lo otro son dos cosas que probablemente vamos a ver en alguna auxiliar o vamos a ocupar en algún ejercicio, puede ser de DP. Y bueno, primero quiero darle un pequeño resumen de lo que es serie de Fourier. Las series de Fourier, a mi parecer, son de las cosas que son más fantásticas en la historia de la matemática. O sea, es una idea brillante, es una idea que es preciosa detrás. O sea, tiene unos fundamentos súper interesantes y es principalmente y se basa mucho en lo que es una serie de Taylor. Pueden pensarlo así, desde hace mucho tiempo antes de Fourier la gente ya entendía que ciertas funciones se podían aproximar bien por polinomios. Y ahí al final la serie de Taylor nos dice que si una función es infinitamente diferenciable, de hecho tiene que cumplir otras cositas más, podemos verla como un polinomio infinito. ¿Sí? Y esto es súper interesante. Pero ya, requiere mucha hipótesis ser como que puedas verlo como un polinomio. La serie de Fourier relaja un poco esa condición. Ahora solamente basta ser continua y en vez de verlo como un polinomio, lo puedo ver como suma de senos y cosenos. Al fin y al cabo tienen que pensar que un seno y un coseno van a ser una especie de base. Ahora son dimensión infinita, o sea, del hecho de que siempre tengo que representar de forma infinita una función, de eso no me libro nunca. ¿Sí? Pero es una mejora sustancial y esto de la serie de Fourier tuvo una repercusión súper importante en el mundo, al menos ingeniería, en la matemática se mueve un poco más. Pero bueno, eso da poco, pero mientras que puedan entender que la serie de Fourier son una cosa brillante y son una idea súper bonita, les voy a compartir un video después el enlace para que lo vean. eh, Muy bacán sobre la serie de Fourier. Ya, ahora vamos con la materia. A ver, el profe lo que quería hacer era encontrar la serie de Fourier de esta función, que es la función x cuadrado. Pero primero repasemos lo que es la serie de Fourier y la serie de Fourier se ve como esta cosa de acá, ¿ya? Y hay que entender que la serie de Fourier aproxima la función y con el tiempo vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir la función para que la serie de Fourier sea igual, entre comillas, a la función. Pero es, en esencia, igual que como pasar una recta, por ejemplo, un punto, hay un coeficiente de posición y un punto a sub cero, y una parte que es par y una parte que es impar, ¿sí? En donde la parte par está reflejada por los cosenos y la parte impar está reflejada por senos. Esto tiene una parte fundamental en la parte de los ejercicios, porque cuando nosotros tengamos una función que es par en un dominio simétrico, y esto es muy importante, en un dominio que tiene que ser simétrico, que vamos a llamar eh, menos tau tau. Si tenemos una función que es par en un dominio simétrico, entonces solamente nos quedamos con esto y esto de acá se va a cero, ¿sí? Porque no puede tener ninguna parte impar. Voy a volver al final del video a revisar esta idea. Y lo contrario, si tengo una función que es impar en un dominio simétrico, ojo con lo que tiene que ser simétrico el dominio, entonces la parte de los cosenos se va y me quedo solamente con la parte de los senos. Y esa va a ser la idea fundamental en el ejercicio de ver la serie de Fourier de esta función. Bien, pueden notar que en la fórmula salen una sub cero, que es lo que yo les dije que era una especie como de coeficiente de posición, sale un A sub n y unos B sub n, que se van a llamar coeficientes de Fourier o coeficientes solamente. Coeficientes. Y se calculan de la siguiente forma. En la clase 13, si no me equivoco, tienen que haber visto el fundamento de por qué los calculamos así, pero así se calculan
los coeficientes de la sub 0 en general lo calculamos aparte, le damos como una integral aparte, y esto en realidad es una cuestión que da un poco lo mismo, porque podríamos fácilmente calcularlo derechamente de esta fórmula y decir, bueno, si n vale 0, esto es el coseno de 0, esto vale 1. Al fin y al cabo, muchas veces lo que va a pasar después de hacer esta integral es que va a quedar un n en el divisor, esa en el denominador, y vamos a tener problemas ahí probablemente con hacer, vamos a tener que tomar límites, cuestiones así. Entonces, en general, por costumbre, el A sub 0 se calcula aparte, y uno puede pensar si hay un B sub 0, porque hay B sub n, y acá se me olvidó decir de que esto es para todo n mayor o igual que 1. Y la razón de por qué no hay un B sub 0 es la misma razón de por la cual calculamos el A0, podríamos calcular el A0 dentro de esta misma integral, y es que si yo tomo n igual 0 acá, es la integral de 0, y una integral sobre dominio acotado, entonces, bueno, es 0. Bien, y vamos entonces con el ejercicio. Queremos encontrar la serie de Fourier de la función x cuadrado sobre menos 1, 1. Y acá yo puse, por ejemplo, la integral, yo puse acá tau menos tau. En este caso, para este ejercicio, tau va a valer 1. ¿Sí? Y vamos a decir que la función va a ser 2 tau periódica. Voy a volver a esto cuando termine el ejercicio. A ver, y x cuadrado es una función par. Entonces, toda esta parte que es impar va a volar. ¿Sí? Esto es 0. Y al fin y al cabo, esto de acá, ¿sí? Va a ser la parte importante y va a ser con lo que yo me voy a quedar. Entonces solamente tengo que calcular el A0 y el A sub n. Y los B sub n no los voy a calcular por argumento de paridad de la función. Eso es algo que siempre se pueden sacar en un control, en un ejercicio. Bien, entonces el A0 es igual a 1 partido en tau, pero tau vale 1, entonces esto va a ser 1. Y esto entonces es la integral entre 1 y menos 1 de f de x, que vale x cuadrado de x, y esto es un tercio, x cubo, entre 1 y menos 1. Esto de acá es 2 tercios. ¿Sí? Un tercio más un tercio. El a sub n es, de nuevo, 1 partido en tau, que tau vale 1, integral entre 1 y menos 1, de x cuadrado, coseno de... Ah, ya. Esto de acá es coseno de n pi x partido en tau, pero tau vale 1. Entonces esto es n pi x de x. Y aquí, bueno, aquí es muy usual hacer integral por partes, pero por temas de tiempo no lo voy a hacer y les voy a decir cuál es la primitiva de esa función. Se las digo inmediatamente. La primitiva de eso es pi cuadrado, n cuadrado, x cuadrado, menos 2 seno de n pi x más 2pi, no me va a faltar espacio, 2pi nx coseno de n pi x partido pi cubo n cubo. Esa es la primitiva y entonces la evaluamos entre 1 y menos 1. Y aquí nos damos cuenta que, a ver, este rayito de acá me molesta un poco. Ah, ahí mejor. Ya, a ver, veamos. Cuando evaluemos este seno de acá en 1, esto va a quedar el seno de n pi. Y eso es cero, porque sí, o sea, son los ceros del seno. Y acá cuando evalúen menos 1, de nuevo va a quedar el seno de n de menos n pi. Y entonces eso también es un cero. Entonces al final esto de acá va a ser cero.
Y esto de acá va a ser el coseno de n. Ya, esto lo quiero escribir porque es interesante que esto sale harto, esta cosa del coseno. Más 2 pi n x coseno de n pi. Estoy reemplazando x igual 1. N pi partido pi cubo. N cubo menos pi cuadrado n cuadrado. Ay, acá este x cuadrado me lo comí, este con 1. Ahí. Pi cuadrado n cuadrado. Sí, 2 pi y acá va un menos. 2 pi n coseno de n pi, porque el coseno, en realidad debería ser coseno de menos n pi, pero el coseno es par. Entonces me ahorro ese signo menos de ahí adentro. Me queda esto y cosas que se van. Se va. Este me puse un n a la n. ¿Qué onda? Esto es pi cuadrado n cuadrado. Espero que se esté viendo bien eso. ¿Sí o no? Ya. Espero. Y al final vamos a tener que esto es 4 pi n coseno de n pi. Pi cubo. Ahí, está bien. Y esto, bueno, simplificándolo un poquito más, va a ser 4 coseno de n pi, pi cuadrado n cuadrado. Ya, y esto sale harto, este coseno de n pi, y me lo ahorré hasta el final porque, a ver, tenemos que pensar lo siguiente. Voy a graficar el seno, digo coseno, y el coseno en cero vale 1, después acá está pi medio, ya esto no nos importa mucho. Después, acá está menos uno y acá lo voy a dejar como, a ver, sí, bueno, ya no importa. Este de acá es pi, entonces voy a seguir para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Esta de acá es 2 pi, sí, no sé, creo que estoy tomando con la cámara eso, bueno, no importa, sí, sí importa. Entonces, si se dan cuenta, lo que pasa, bueno, aquí voy a poner un cero y bueno, aquí la cuestión es par, o sea, se refleja. Ocurre que cuando el n es par, que son estos dos puntos de acá, por ejemplo, el coseno vale 1, positivo. Y cuando el n es impar, el coseno vale menos 1. Entonces es muy usual poner esto como 4 por menos 1 a la n pi al cuadrado n cuadrado. Sí, es muy usual poner de esta forma el coseno de n pi, porque es súper conveniente. Y eso serían los a sub n. Entonces, la serie de Fourier de f de x igual a x cuadrado en menos uno 1 es, en general se le pone así, s sub f de x le pueden poner si quieren, se acaba el a sub 0, pero el a sub 0 valía 2 tercios. ¿Sí? ¿Esto está correcto?
Está correcto. Y, y acaba la suma de n mayor o igual que uno de los a sub n, pero los a sub n vale esto, 4 menos uno la n pi cuadrado partido n cuadrado. Y esto por coseno de n pi x. Y esa es la serie de Fourier de, de, de x cuadrado en menos uno uno. Gráficamente lo que está pasando y la idea un poco brillante detrás de esta cuestión es que, a ver, esta es la función, ¿sí? Y en cada como, pueden pensar como si lo estuvieran como programando, como si estuvieran como haciendo un programa que fuera como calculando progresivamente la serie. Lo que está pasando es que en una iteración, como que ya, aproximo por un seno más algo, entonces sería como algo, no sé, estoy inventando, como algo así, ¿no? Esto ya se me agrandó mucho, pero como algo así, ¿no? Una aproximación bien mala, ¿sí? O algo del estilo, no sé, estoy inventando, ¿eh? No tengo idea si tiene esta forma o no. Eso como primera iteración. Y después cuando vayan avanzando sucesivamente las iteraciones, lo que va a ocurrir es que la serie de Fourier hace que se pegue una cosa sinusoidal, cosenoidal a la función, ¿no? Como que en el fondo, ya, la serie de Fourier nunca es igual porque está como oscilando, pero siempre oscila en torno al gráfico real, como a la función real de la función. Oscila, pero siempre se acerca más. Eso es algo que yo creo que van a demostrar en algún momento, creo. Pues al menos se demuestra que esto converge cuadráticamente. Eso igual es rápido. Sí que la función cumple cosas bonitas. Sí, esa es la idea detrás de la serie de Fourier. Y eso era lo primero que quería conversarles el profe. Eh, Voy a dejarlo un poquito ahí arriba para, por si alguien está copiando, no sé, mientras tomo agua. Y lo otro que quería conversar el profe son las series en senos y series de cosenos de funciones. La idea es la siguiente. Yo les acabo de decir que cuando tengo una función par en un dominio simétrico, yo me quedo solamente con la parte de cosenos. Y cuando tengo una serie impar en un dominio simétrico, me quedo solamente con la parte de senos. Ocurre que si tenemos una función f de x, tal que f va de un intervalo 0 tau a r, nosotros podemos pensar en hacer una serie de Fourier, pero que solamente tenga senos o cosenos. Y esto es interesante porque si se acuerdan, yo les remarqué harto que este dominio de acá tenía que ser simétrico. En este caso estoy asumiendo que no es simétrico, que solamente tengo la mitad del dominio, me falta la otra mitad, me falta el menos tau cero, me falta eso. Entonces, la serie de cosenos es extender la función de forma par, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Uno define f gorrito de x, que va a ser la extensión de f de x, la extensión par, que vamos a decir y ahora lo van a entender por qué, que va a valer f de x
si X pertenece al intervalo 0 tau y vale f de menos X si X pertenece al intervalo menos tau 0. ¿Sí? Y ahora f gorrito de X es una función que está definida entre menos tau y tau, intervalo simétrico, y además es par, porque la estoy obligando a ser par, porque cuando yo diga f de menos X por definición, ¿sí? Por definición, ya, a ver, pensémoslo un poco. Si X pertenece a 0 tau, 0 tau, menos X pertenece a menos tau 0. Y esto entonces va a valer, por la definición de f gorrito, va a valer f de menos X, que es igual a f de X. Y en el caso contrario, si es que yo tengo f de menos X con X perteneciente a menos tau 0, menos X pertenece a 0 tau, y por la definición del, del f gorrito, esto vale f de menos X, que esto es igual a, ay, espérate, acá arriba se me olvidó finiquitar, que esto es f gorrito de X, porque el X pertenece a 0 tau. Y acá arriba también, o sea, por la definición esto va a estar, esto es f gorrito de X. Creo que no se entendió muy bien eso, pero al fin y al cabo yo estoy obligando a que la función sea par. No sé si se ve, probablemente no expresé muy bien en ese del último, pero, pero eso, ¿no? Porque al fin y al cabo acá f de menos X se corresponde con este f de menos X y esto es f gorrito de X. Sí, así es como yo obligo a que la función se vuelva par. Esto es lo que se llama la extensión par. Extensión par. Y bueno, después cuando yo haga la serie, cuando ya haga la serie de cosenos, yo voy a hacer la serie de Fourier de f tilde, ¿sí? De la extensión par. ¿Sí? Y la extensión par va a ser algo de este estilo. O sea, la serie de Fourier de f tilde va a ser esto. N pi x partido en tau. Y esto en principio está definido para x perteneciente entre menos tau y tau, pero bueno, después uno dice, oye, ¿sabéis qué? Como que yo ocupé f tilde porque era más simpática, porque era lo que hacía lo que yo quería, ahora me quedo solamente con lo que está entre 0 y tau, y eso es lo que quería, solamente cosenos. Y esto es conveniente de dos formas. Uno, puede que me gusten más los cosenos que los senos. Hay gente que, no sé, no le gustan más los senos, que usan los cosenos que los senos, y hay gente que le gustan más los senos que los cosenos, y da lo mismo. O sea, cosa de gusto. Y, y lo otro es que la función inicial no cumplía la hipótesis para calcular una serie de Fourier. Siempre tengo que calcular una serie de Fourier en algo simétrico. Eso es muy importante. Ya. Y bueno, la idea de la serie de cosenos es la misma. O sea, digo, de la serie de senos es la misma, solo que en vez de extender de forma par, me voy a extender de forma impar para hacer que la serie de Fourier sea solamente de senos, porque la parte del final, ese f tilde que me voy a armar es impar. Entonces al hacer su serie de Fourier, la parte de cosenos va a morir y me queda solamente la parte de senos. Y entonces se extiende f de forma
impar. Y esto es f gorrito de x. No, no sé por qué le digo f gorrito, si no es un gorrito, es una tilda, f tilda. F tilda de x vale, bueno, f de x si es que el x pertenece al dominio original, y vale menos f de menos x si x pertenece a menos tau 0. Si se dan cuenta, estoy obligando a que la función sea impar. ¿Sí? Esta es la extensión impar. Y entonces la serie de Fourier de f tilde de x va a quedar como la serie de Fourier de n mayor o igual que 1. El A0 no existe porque... Mentira, le estoy mintiendo. El A0 puede existir. No, mentira, les voy a explicar al tiro porque no puede existir. O sea, existe, pero vale 0. Esto vale b sub n seno de n pi x partido en tau. Ya, y la explicación de por qué el A0 vale 0, y es que A0 vale 1 partido en tau, integral entre tau y tau de menos tau, de f tilde de x. Pero, pero, f tilde es impar. Y bueno, ya puede que alguien se dé cuenta que esto es cero, pero lo explico igual. Esto es lo mismo que la integral entre 0 y tau de f de x, ¿sí? Al fin y al cabo lo que estoy haciendo es desarmar la definición, más la integral entre 0 y menos tau de menos f de menos x de x. Esto de acá es 1 partido en tau, integral entre esta integral, la primera no la voy a tocar, este signo menos sale fuera, y este menos x uno hace un cambio de variable, uno dice ya x igual a menos x, o u igual a menos x, si es que quieren mantener las cosas igual, y esto queda así, y esto vale 0, ¿sí? Y eso pasó porque f tilde era impar, siempre con la función impares pasa esto. Entonces, al fin y al cabo, ese coeficiente a sub 0 al principio no existe. Y una razón muy simpática de esto es que las funciones impares siempre tienen que valer 0 en 0. Sí, mucho pasa con esto. Y reemplazando aquí igual 0, se van todas al final se convierte en la serie que vale 0 constantemente. Eso era lo que quería conversar el profe. La verdad de las cosas es que no sé si hizo algún ejercicio aplicado sobre serie de cosenos y serie de senos. Hay ejercicios muy interesantes que probablemente los vamos a ver en auxiliar, pero la gran parte del curso va a estar, o sea, de este capítulo va a estar centrado en ocupar esto para resolver EDP, que va a ser, yo creo que es lo que nos vamos a centrar entre la próxima semana y la que sigue. Así que eso, espero que les haya servido un poco esto, también es un poco más compacto que lo que tiene el profe, así que les quita un poquito menos de tiempo. Espero que les haya gustado mucho y cualquier cosa me mandan un mail, ocupan el foro, no sé, pidan auxilio si es que necesitan auxilio, ayuda, no sé, uno siempre lo necesita. Así que eso, cuídense mucho, que estén muy bien. Feliz domingo o feliz día en el que estén viendo esto. Bye bye.